que terminan mejor de lo que empezaron. Por ejemplo, la inflación. Durante gran parte del año la inflación estuvo 4, 6,5% por mes. Termina en 1,5%. Por ahí el Congreso sacó 1,9% para noviembre. Seguramente noviembre va a ser un poquito más abajo, pero termina con una tendencia parecida a la que teníamos antes, ¿no? Lo que ha sido más decepcionante de todo, digamos, ha sido el crecimiento, que fue de la caída del nivel de actividad, ha sido más profundo de lo que se esperaba, y el famoso segundo semestre en el cual todos teníamos alguna expectativa de que viniera y que en agosto hubo algunos brotes verdes, se secaron y no perduraron, y ahora estamos apostando al primer semestre del año que viene, ¿no? Pero bueno, yo creo que la economía termina con muchas posibilidades de que el año que viene sea, bueno, creo que el año que viene mucho mejor que este, pero mucho mejor, con la mitad de inflación, con crecimiento, pero bueno, todavía tiene que arrancar. Desde los núcleos, Miguel, ortodoxos de la economía, el martilleo es permanentemente sobre hay que bajar el déficit fiscal, el gasto público, mejor dicho. Más que... Y la pregunta ahí concretamente es ¿cuánto hoy por hoy de ese déficit corresponde a pagos o para el año que viene y cuánto a gastos fijos como son sueldos del Estado? Bueno, el grueso del déficit son gastos de consumo, que es para salarios, seguridad social, y después tenés algo que tiene que ver con lo que es el gasto público en obra pública, digamos. Pero la verdad es que el gasto público se ha transformado muy rígido, o sea, muy difícil de bajar. Porque, por ejemplo, del presupuesto del gobierno nacional, casi la mitad son jubilaciones hoy. Ahora, algún hombre del oficialismo me dijo, gastamos mucha plata en la política este año. Yo creo que sí, yo creo que hubo muchos, digamos, el tema es que ahora estamos discutiendo impuestos a las ganancias y dicen que no, que los quieren comprar con la billetera, etcétera, pero la verdad es que durante casi todo el año el gobierno fue muy generoso con las provincias en transferirle recursos para distintas cosas, y ahí hay un tema, digamos, que realmente preocupa en la Argentina, y es el tamaño del gasto público, ¿no? Y el gasto público no que se da una vez para sacar una ley, sino el gasto público que se queda, ¿no? Y el paquete, por ejemplo, de lo que son las transferencias automáticas de coparticipación en las provincias, que se hizo y había que hacerlo, eso queda de acá a la eternidad, digamos, a menos que se cambie la ley de coparticipación, queda. La reparación histórica a los jubilados queda de acá a la eternidad, hasta que por lo menos eso cambie, o cambie por otra ley, digamos, ¿no? Yo creo que el problema es Argentina necesita enfocar y atacar el gasto público. Lo más fácil son los subsidios. Los subsidios a la luz, a la gas, al agua. Anunció que viene otra recorte de subsidios y aumento de tarifas para este año y aumento de nafta. Y creo que van a ir por ahí, y eso, digamos, va en contra del problema de la inflación. O sea, es una sábana, una frazada muy corta. Cada vez que te tapas una parte, tapas otra, ¿no? Si yo trato de destapar el déficit fiscal, se me complica el tema inflacionario. Es verdad lo que usted dice, Miguel, pero digo, también hay, porque esta metáfora recurrentemente con distintos gobiernos viene lo de la frazada corta. Sí, la frazada siempre es corta, pero la decisión política se toma, si se tapan los pies o se tapa la cabeza. Hoy en día, digamos, yo creo que el déficit fiscal hay que mirar lo que es el déficit fiscal hoy y a dónde Argentina tiene que ir. Yo creo que hoy es muy difícil buscar resultados rápidos fiscales. ¿Por qué? Justamente porque implicaría subir la presión impositiva, y vemos lo que está pasando, o bajar el gasto muy rápido, y creo que en una economía que está en recesión eso es muy difícil y hasta riesgoso, porque puede retardar la reactivación económica. Lo que hace falta, y creo que el gobierno no ha mostrado todavía, es un plan de mediano plazo para mejorar el tema tributario, que hace falta hacerlo. Lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, ¿no? Es un de fondo, es un parche. O sea, lo que están mostrando son parches. Es un parche aparte con una carga tributaria sobre todo terrible. Exactamente, volver a subir impuestos. Entonces me parece que los argentinos nos debemos realmente una discusión seria, y más técnica que política, de cómo resolver el tema del gasto público a mediano plazo, cómo reducir el déficit fiscal a mediano plazo, la estructura tributaria y también el régimen previsional, porque hoy Argentina el déficit previsional, si uno hace cálculos actuariales a mediano plazo, está fundido. O sea, creo que Argentina tiene que atacar esos problemas de mediano plazo. Ahora, en el corto plazo hay que vivir un poco con las restricciones del día a día, ¿no es cierto? ¿Y el consumo sigue descendiendo? ¿Cómo se interpreta?
El consumo sufrió mucho este año por varias razones. Una fue la pérdida del poder adquisitivo del salario, que recién ahora se está recuperando de lo que fue la pérdida casi todo el año. Otro tema que impactó mucho fue que el año pasado estuvo el cepo, si recuerdan bien, y cuando estaba el cepo la gente tenía pesos. ¿Qué hacía con esos pesos? No podía comprar dólares, compraba bienes, se cambió la heladera, el refrigerador, aire acondicionado, y bueno, y este año no hacía falta hacerlo. Entonces creo que eso postergó consumo. Este año fue mucho menos que el año pasado, y también las tasas de interés fueron altas este año, con lo cual fue un disuasivo de consumir. Todos esos factores el año que viene juegan a favor, digamos, ya el poder del salario se ha recompuesto. Probablemente el único sector que está todavía afectado es el sector informal. El que hace las changas. 30 y pico % de la economía, ¿no? Eso sí, esos no tienen poder, no tienen un gremio que los represente, le darán obra social, pero nadie les negocia el salario. Y bueno, esa gente todavía no ha recuperado. Pero el resto de la economía yo creo que está en condiciones de empezar a reactivar el consumo. O sea que para usted, Miguel, en realidad no es homologable la situación de recesión al principio del gobierno de la Rúa, usted fue funcionario allí, y esta, son distintos. No, eso no tiene nada que ver, de hecho, digamos, esta creo que es la otra fue una recesión fuerte y fue una fuerte crisis financiera, quebraron bancos, en Argentina entró en default. En general las crisis son duras cuando pegan al sector financiero, cuando hay muchas, cuando la gente no puede pagar sus deudas. Y el kirchnerismo tampoco. No, ha sido un sector privilegiado, tanto con el kirchnerismo como con Macri. Digo. No se ve ese problema. Ahora, ¿la recesión va a ser fuerte? ¿2,5%? ¿2%? Nosotros calculamos una caída del producto del 2,2%. Es fuerte. Es importante. ¿Y puede crecerse el 3,5% el año que viene? Suena un poquito alto porque aparte la economía, los números estos son mentirosos, porque el 3,5 es la segunda parte del 2015 y la primera, del 2016 y la primera del 2017, y la verdad que el 2016 termina mal, o sea que el arrastre estadístico para el año que viene es fuerte. Nosotros estamos pensando más un crecimiento entre 2,5 y con mucha suerte 3. Ahora, eso no es para el derrame, digo, como el gobierno pretendía, un crecimiento que derramara sobre los sectores más necesitados. Bueno, el gobierno está haciendo políticas específicas para los sectores necesitados, digamos, todos los planes. Y la verdad que el derrame, no sé si va a ser muy fuerte al principio, pero claramente va a haber un cambio de humor. Una economía que empiece a generar empleo, donde haya más consumo, o por lo menos el humor social debería empezar a mejorar. Y los efectos fuertes yo creo que se van a ver. Además, si todo anda de acuerdo a lo que esperamos, empezarán a sentirse hacia marzo, abril, y después con más fuerza en la segunda mitad del año. Hay algunos analistas económicos o expertos en economía que hablan sobre el endeudamiento de nuestro país y lo ponen cercano a la cifra de 50.000 millones de dólares en este plazo. La primera pregunta es si eso es verdad, y segundo, si esto nos compromete en lo inmediato. Bueno, el número que nosotros tenemos para el año que viene son aproximadamente que el gobierno va a necesitar 40.000 millones de dólares, que es un número grande, ¿no es cierto? Es un número grande, pero es como cuando uno tiene un elefante, hay que descomponerlo de a poquito, ¿no es cierto? Yo creo que una parte la va a poner el Banco Central, como hizo este año. Cuando uno ve realmente la capacidad de financiar ese número, si el mundo no se viene abajo con Trump, y cuando irse abajo quiere decir que realmente veamos una crisis externa, no digo como la de Lehman, pero como hubo otras en el 94, por ejemplo, América Latina sufrió mucho con el tequila, que empezó realmente como suba de tasa de interés en Estados Unidos. Si no se da un caso extremo, Argentina le va a salir un poquito más caro el endeudamiento, pero lo va a poder cumplir. Yo creo, digamos, que las chances son de que no va a ser un problema, pero sí es un riesgo. Lo reconozco que es un riesgo importante. Miguel Kirchner, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Lamento hoy lo de Núñez. ¿Qué va a ser? Quiero decirte que lo digo profundamente.